Egun on guztiei, beste Nafarroko gobernuko delegazioaren antolatzen duen topaketa batetara, hori Europako gaiari buruz antolatzen dugu, gu pentsatzen dugula, oso beharrezkoa dela gaur egun Europa indartzea. Decía que bienvenidos, bienvenidas a todos a una nueva jornada organizada por la delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas. Creo que es un momento importante. Ahora mismo hemos estado en un encuentro con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y coincidíamos en la necesidad de reforzar Europa y Bruselas en un momento, como digo, clave, desde luego, para los europeos. Desde Navarra, desde luego, también queremos reforzar. Desde hace bastantes años llevamos ya con diferentes planes de acción. El segundo plan de acción exterior ha sido hace poco aprobado por el propio Gobierno de Navarra, con el deseo y con la voluntad de que haya más Navarra en Europa y más Europa en Navarra. En esta jornada lo que vamos a tratar es la unión de competencias, unión de skills, un plan para mejorar la educación, la formación y el aprendizaje permanente de la alta calidad. La Comisión Europea desea conjugar dos elementos intrínsecamente relacionados y que deben diseñar la Unión Europea del futuro. Por una parte, está preocupada por la competitividad de las empresas europeas en un panorama mundial cada vez más complicado y volátil, en el que debemos seguir actuando para mantener nuestro modelo. Pero para que las empresas puedan continuar jugando en el tablero global, deben encontrar los perfiles profesionales que se demandan en este mercado acelerado y en constante evolución. Y es en este campo donde se producen ineficiencias, ya que no todos los trabajadoras están capacitados para envolverse en este mercado. La educación como competencia de la Comunidad Foral de Navarra en un territorio volcado hacia Europa no puede quedar al margen de las directrices que mandan de Bruselas y desea apostar firmemente por la formación de su población activa para mejorar su inclusión laboral. Por todo ello, hemos querido realizar este seminario donde se conjuga Europa y Navarra con el nexo de la educación del futuro. Yo quiero dar las gracias a todos los participantes en este seminario, que, como digo, se trata de acercar la realidad europea y hacerla más asequible, porque todos debemos defender esa Europa más democrática, más social y más justa para todos, y en ese sentido el ámbito de la educación es imprescindible para configurar esa sociedad. Eskerrik asko, muchas gracias. Eskerrik asko, Ana, ongi etorri guztioi, bienvenidos todos y todas, como ha dicho la vicepresidenta. Y vamos a presentar a la primera ponente, que es Isabel Ladrón Arroyo, a la que yo quiero agradecer que haya querido participar en este seminario, que es pues funcionaria de la comisión y además está incorporado, trabaja, desarrolla sus funciones en la Dirección General de Empleo, con lo cual pues es la persona adecuada para pues exponernos en 15-20 minutos las ideas de la comisión. Por favor, Isabel, tuya es la palabra. Muchas gracias por esta invitación y bueno, de casualidad, pero estoy especialmente contenta de estar haciendo esta presentación desde muy cerquita de vosotros porque yo soy de La Rioja y estoy ahora en Alfaro, o sea que de casualidad hoy más que nunca, ¿no? Como es Europa muy cerca de las regiones, en este caso de Navarra. Comparto mi presentación, la tengo aquí, a ver si funciona bien. Podéis ver mi presentación, ¿verdad? ¿Veis mi presentación? ¿Me Sí, puede... la vemos sin problema. Vale, Creo que sí. ok, muchas gracias. Es que yo he dejado ya de veros, entonces, bueno, si hay algún problema me avisáis, ¿vale? A ver si la puedes maximizar, me dice Ana, a ver si lo puedes. Se ve, pero Sí, se ve la todo. tengo, yo la tengo maximizada, pero no... Si Yo no, la lo que voy veo. a hacer es, sí, voy a compartir mi pantalla entera Vale, perfecto. y de ese modo sí que se verá maximizada si yo la veo. Vale. Vale, ahí está. Y ahora sí que la veis entera, ¿verdad? ¿Me podéis confirmar? Perfecto. Ahora sí. Vale. Bueno, gracias. Genial, muchas gracias. Vale, pues efectivamente yo soy Isabel Ladrón Arroyo y trabajo en la Dirección General de Empleo, en concreto en el área de formación profesional. Entonces, eso también como ya es como un indicador importante de que esta unión de las competencias que vengo a presentar está por un lado en la Dirección General de Educación, pero está también como en la raíz de la Dirección General de Empleo. Es decir, todo el concepto de crear esta unión de competencias tiene que ver
con lograr una Europa competitiva, ¿no? Y una Europa que no deje a nadie atrás. La Dirección General de Empleo, el nombre completo es Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión. Entonces, el área de formación profesional no está en educación, sino que está en empleo. Solamente digo esto como una forma ya de señalar cuál es este interés de la Unión Europea, porque las personas adquieran las competencias un poco que el mercado de trabajo necesita, ¿no? Haciendo que las empresas tengan la fuerza de trabajo que necesita y también que los ciudadanos, que las ciudadanas tengan las competencias que les vayan a hacer prosperar en el mercado de trabajo europeo. Entonces, un poco lo que voy a hacer es presentar cuál es en general la idea, ¿no? De este marco, y hay un montón de iniciativas dentro de esta Unión de las Competencias, pero yo voy a presentar dos en concreto, que son en las que yo trabajo y que pueden resultar de interés. Una es la iniciativa para la portabilidad de competencias y la otra es el enfoque europeo a las microcredenciales. Entonces, ¿de dónde viene un poquito esto? El marco anterior en temas de desarrollos de competencias en la Unión Europea era la Agenda para las Competencias, que duró del año 2020 al 2025. En el 2023-2024 hubo fue el Año Europeo para las Competencias, que probablemente a lo mejor a algunos de vosotros os tocase participar en algún proyecto relacionado, y eso ya como hizo mucho hincapié en el interés de la UE, ¿no? Como en cómo de alto en la agenda política está este tema del desarrollo de las competencias. Y ahora con la nueva comisión, en marzo de este año se lanzó esta comunicación sobre la unión de las competencias, que un poco continúa y redobla la apuesta, ¿no? De la importancia del desarrollo de competencias en la Unión Europea. Entonces, solamente para decir que esto no es nuevo de ahora y que, sin embargo, el interés político está como más alto que nunca. Y esto se ve, por ejemplo, en que Roxana Minsatu, que es la vicepresidenta ejecutiva para Derechos Sociales, Competencias, Empleo de Calidad y Preparación en la Unión Europea, tiene en el título de su cartera, tiene la palabra competencias, ¿no? Como esto está a la altura de una vicepresidenta ejecutiva. Y leo textualmente sus palabras en las que explica muy bien un poco cuál es la idea de esta unión de las competencias, ¿no? Es nuestra estrategia para ayudar a las personas a seguir adelante en un mundo que cambia rápidamente y a mantener Europa competitiva y también justa. La idea es que en Europa las personas son lo primero, porque el éxito de cada persona en el aprendizaje, en el trabajo y en la vida es esencial para la competitividad de una unión estable y resistente. Un poco el concepto es que las competencias, ¿no? Y el desarrollo de las competencias justas es un poco la forma de capacitar a las personas para moverse en un mercado de trabajo y en una sociedad que cambia más rápido de lo que los sistemas educativos y de formación en este momento son capaces de adaptarse, ¿no? Entonces, este es un poco el concepto. La idea es esa, que Europa no tiene suficientes trabajadores cualificados en el sentido de con las competencias justas, y esto es una cuestión de que las competencias sean las justas, a eso se refiere el tema de calidad, pero también una cuestión de cantidad. Falta fuerza de trabajo y esto es algo común un poco en todas las sociedades, en todas las sociedades en realidad, a lo mejor desarrolladas, por así decirlo, ¿no? Como no hay ningún país dentro de la Unión Europea a la que le sobren trabajadores. Lo que sí ocurre es que a veces hay como una especie no, como, me disculpo porque hablo normalmente de estas cosas en inglés y me falta el vocabulario en español, pero no quiero meter ninguna palabreja en inglés. Hay como una falta de coordinación entre las competencias que el mercado de trabajo necesita y la que los trabajadores tienen. Entonces ocurren dos fenómenos paralelos en el que a las empresas les faltan trabajadores, pero hay personas que siguen en una situación de desempleo y no pueden conseguir un trabajo. Entonces esto es un poco lo que se quiere atacar, ¿no? Por así decirlo. Y otro punto a lo mejor importante tiene que ver con la velocidad de esta transformación, o sea, con la capacidad que tienen los sistemas y los proveedores de educación y de formación por cubrir esta brecha, esta diferencia, ¿no? entre las cualificaciones que hacen falta, las competencias que hacen falta y las que tenemos. Pero también hay un asunto que tiene que ver con la capacidad que se tiene desde la administración pública o desde los entes que coordinan un poco el mercado de trabajo, ¿no? O que tardan de tener esta visión generalizada para entender las competencias que hacen falta. Porque hay de muchas partes que forman, o sea, muchos agentes que forman parte de esto, las perspectivas son muy diversas y la coordinación no siempre es fácil.
Entonces, esta Unión para las Competencias también es un empuje a esta coordinación en términos de gobernanza y de inteligencia, para poder lograr de verdad como los beneficios del mercado único, que es la Unión Europea, también para el mercado laboral, que obviamente tiene muchas barreras, ¿no? Como este mercado laboral único, pero al menos las que tienen que ver con la circulación de competencias y con el desarrollo de competencias. Eso es un poco lo que se quiere trabajar con esta Unión de las Competencias. Entonces, un poco la visión para esta unión es que en Europa todo el mundo pueda desarrollar sus capacidades, que las empresas puedan encontrar las personas con las competencias justas y que las competencias y cualificaciones en Europa sean transparentes, fiables y reconocidas en todo este mercado único, ¿no? Que no solamente apuesta por la libre movilidad de bienes, servicios y capitales, sino también de fuerza de trabajo, que al final son personas, ¿no? Es la ciudadanía. Y a veces en el momento actual no es tan fácil que uno se pueda mover con sus competencias y que estas competencias sean igualmente reconocidas en todos los Estados miembros. Estos son los 4 pilares que tiene la Unión de las Competencias. Por un lado, desarrollar nuevas competencias. Por otro lado, apostar por lo que se llama la formación permanente, que esto llegue a ser un poco como la norma, ¿no? El perfeccionamiento y el reciclaje profesional, en concreto para la transición digital y ecológica, ¿no? Que son como ahora mismo los temas más acuciantes ya desde la comisión anterior. Es esta idea de que no es suficiente conformarse cuando uno es joven y luego ya entra en el mercado laboral y ya todo sigue de una manera un poco lineal, sino que va a haber que estar todos los años en constante perfeccionamiento y reciclaje profesional, porque quién sabe, a lo mejor justo nuestro sector desaparece, pero las competencias que tenemos son readaptables a otro sector, o a lo mejor no nos movemos de nuestro puesto de trabajo, pero en nuestro propio puesto de trabajo las cosas que tenemos que hacer cambian radicalmente, a lo mejor por cambios tecnológicos, ¿no? O por otro tipo de asuntos. Por otro lado, el tercer pilar tiene que ver con hacer circular las competencias en toda la UE en aras de esta competitividad, ¿no? Como de lograr esta integración del mercado único también en materia laboral. Que esto luego lo explicaré un poquito mejor cuando hable de la iniciativa para la portabilidad de competencias. Y finalmente hay un cuarto pilar que tiene que ver con esto que decíamos al principio, de que no solo se trata como de una falta de coordinación entre las competencias que hay, que las personas en la Unión Europea tienen y las que hacen falta a nivel como de calidad cualitativo, ¿no? Sino también es una parte cuantitativa que poco tiene que ver con las competencias, sino con los cambios demográficos en la población, ¿no? No hay suficientes trabajadores en Europa para la fuerza de trabajo que la Unión Europea necesita. Entonces se trata de atraer y de desarrollar y de retener el talento para el futuro de Europa. Entonces este cuarto pilar tiene un poco una mirada afuera de la Unión Europea para poder atraer a las personas trabajadoras con las competencias que el mercado laboral de la Unión Europea necesita. Son muchas las iniciativas que forman parte de la Unión para las Competencias, no he querido traerlas todas. Os invito a que le echéis un ojo a este documento, está como disponible en la página web, es muy reciente, es de marzo de 2025 y puede ser interesante a lo mejor que veáis un poco lo que se está haciendo, pero lo que yo quería hacer en mi presentación, también para no alargarme mucho, es como hablar de las iniciativas con las que yo normalmente en este momento estamos trabajando, ¿no? Entonces, por un lado, la iniciativa para la portabilidad de competencias tiene que ver con ese tercer pilar, ¿no? Que enseñaba en la diapositiva anterior, de hacer circular las competencias en toda la Unión Europea. Esta iniciativa va a tener 3 pilares, estamos ahora en momento de consultas con las partes interesadas y así, o sea que también exponer esto en un seminario como este y estar abierto también a vuestras preguntas es parte de ese proceso de consulta, ¿no? Que luego tiene una dimensión, por supuesto, mucho más formal, donde todo el mundo puede participar, pero también estos intercambios son súper positivos para poder tener la sensibilidad de las personas que al final van a estar afectadas por esto, ¿no? Entonces, esta iniciativa tiene 3 partes. Por un lado, se trata de eliminar las barreras a la movilidad de los trabajadores en el mercado único que tienen que ver con las competencias. Entonces, esto de manera muy concreta tiene que ver, por ejemplo, con si lo vemos en términos de mercado, ¿no? Como hay una cuestión de asimetría de la información, por ejemplo, con un título de formación profesional.
que uno se saca en España y que a lo mejor un empleador reconoce muy bien ese título de formación en España, o sea, acepta, entiende muy bien, pero si a lo mejor ese trabajador que tiene las competencias justas, imagínate, para ser, ¿qué te digo? Pues quiero que sea una profesión no reglada, es un poco difícil a veces, pero para ser jardinero en España y de repente se quiere ir a Eslovaquia a trabajar, a lo mejor un empleador en Eslovaquia no entiende tan bien cuál es el sistema de formación profesional en España. Y sin embargo, sí que decimos que hay un mercado único, ¿no? Entonces estamos tratando de desarrollar una iniciativa que potencialmente puede ser una iniciativa legislativa, es decir, con un carácter normativo y obligatorio, ¿no? Para poder no estandarizar los sistemas de educación y de formación, porque eso es competencia de los Estados miembros y en muchos casos incluso, por ejemplo en España, ¿no? De las comunidades autónomas, no es para nada esa la idea, sino un poco tratar de proponer un lenguaje común, ¿no? Unos códigos que fomenten una transparencia muy clara sobre el contenido de esas formaciones, ¿no? Sobre las competencias que esos títulos, ¿no? Que esas cualificaciones representan, para que los ciudadanos dentro de la Unión Europea nos podamos mover libremente en este mercado único y no sea una barrera, al menos la portabilidad de competencias. Luego, a lo que me refiero con el al menos es que obviamente luego hay otras barreras, ¿no? Por ejemplo, el idioma o, por ejemplo, lo lejos o lo cerca que la gente quiera estar de su lugar de origen a la hora de trabajar. Pero bueno, el concepto es que nos centremos por lo menos en trabajar en esto que tiene que ver con la portabilidad de competencias. Hay una segunda rama que tiene que ver con el reconocimiento formal, y aquí sí que hay un aspecto legal importante, de las cualificaciones profesionales. Hay algunas profesiones que están regladas, por ejemplo, la de médico, pero también la de profesor de esquí. En muchos países, por ejemplo, peluquería también es una formación, es una profesión reglada, pero las más comunes son como fisioterapia, enfermería, medicina, ¿no? Entonces, por temas de seguridad, obviamente, esas profesiones están regladas y hace falta una cualificación específica para acceder a ellas. Entonces, ahí sí que hay todo un sistema en pie. Ahora mismo existe una directiva para poder reconocer esos títulos entre Estados miembros, y lo que se quiere hacer es como agilizar este proceso de distintas formas, que a lo mejor es un poco técnico discutir aquí, pero estamos trabajando un poco en esa dirección. Y finalmente hay una tercera rama que tiene que ver con el reconocimiento de cualificaciones de terceros países. Es decir, si queremos ser un lugar atractivo para ese talento que necesitamos, ¿no? Para esa fuerza de trabajo que falta en la Unión Europea, por mucho que nos pongamos las pilas, ¿no? Con tener las competencias justas, hay también una cuestión de cantidad, que es que faltan trabajadores. Entonces, lograr tener un sistema de reconocimiento de cualificaciones de personas que vengan de terceros países, pero también de ciudadanos europeos que vengan con cualificaciones de terceros países, y tratar de encontrar, por ejemplo, una forma común de hacerlo en toda la Unión Europea, sería también una forma de trabajar en favor de ese mercado único y en favor de esa libre circulación de competencias dentro del mercado único. Entonces, estos son como los tres pilares de esta iniciativa. Por ahora están muy en pañales, estamos apenas empezando la fase de consulta, pero por señalar un poco por dónde va la cosa. Y la segunda iniciativa, que también forma parte de la Unión para las Competencias, es el tema de las microcredenciales, que esto es lo que yo llevo llevando ya desde hace un par de años, porque esto también era parte de la Agenda Europea para las Competencias, que es ese marco anterior a la Unión de las Competencias, ¿no? Que guiaba un poco el trabajo en tema de desarrollo de competencias. Entonces, ¿qué son las microcredenciales? Las microcredenciales son la certificación de una experiencia de aprendizaje corta, ¿no? Son cursos de formación, pero no es el curso en sí mismo, es la credencial que viene detrás de ese curso, ¿no? De esa formación, que puede ser de muchos tipos, puede ser formal, pero también no formal o informal. Al final es una experiencia de aprendizaje, pero lo más importante es que sea como flexible, dirigida, corta, relevante para el mercado, adaptada a las necesidades de quien aprende, y un poco esta es la solución, ¿no? O la idea que se propone para poder lidiar con esta necesidad de reciclaje profesional y de aprendizaje permanente. Uno no puede esperar que cuando tienes, por ejemplo, responsabilidades familiares o por supuesto, de mantenerse a uno mismo, ¿no? y a su familia, uno pueda dejar de trabajar y ponerse a estudiar a lo mejor durante 1 o 2 años enteros, o volver a la universidad, o hacer otros cursos que son más largos. Entonces, las microcredenciales es un poco como la forma flexible de encajar con nuestras formas de vivir
y con nuestras necesidades. Entonces, esto de las microcredenciales no es nuevo y ya estaba ocurriendo independientemente, ¿no? Un poco de lo que se hiciera a nivel europeo. La cosa es que como muchas de ellas surgen en un sistema más bien formal, a lo mejor son empresas las que se ponen a dar cursos, pueden ser sindicatos, pueden ser ONGs, pueden ser también universidades y centros de FP, ¿no? Que eso sí que es educación formal. Pero como son muchos agentes los que hacen estas microcredenciales y vienen de todas partes, un poco el desafío es qué credibilidad les damos, ¿no? Cómo se relaciona esto con un título, lo entendemos, no lo entendemos, lo aceptamos o no, qué garantía tengo yo de que esta persona que viene con esta microcredencial en verdad sí tenga esta competencia, ¿no? Entonces, un poco en ese desorden que viene de las cosas que se crean de abajo arriba, lo que ha hecho la Unión Europea es adoptar en junio de 2022, o sea, hace ya 3 años, el Consejo de la Unión Europea adoptó una recomendación del Consejo que proponía un enfoque europeo a las microcredenciales para el aprendizaje permanente y para la empleabilidad. Ese es el título completo de la recomendación del Consejo, que también os invito a leer. Supongo que obviamente a lo mejor lo sabéis, pero una recomendación del Consejo es una herramienta que tenemos en la Unión Europea cuando no tenemos las competencias para legislar sobre algo, ¿no? Como para imponer una ley como normativa, ¿no? Obligatoria. Lo que ocurre es que los Estados miembros que forman parte del Consejo se ponen de acuerdo sobre una serie de recomendaciones a las que se comprometen de manera voluntaria a seguir. Entonces, en la práctica funciona igual, la diferencia es que no hay un imperativo legal para hacerlo, porque esas competencias no están a nivel europeo, pero es el Consejo de la UE, la Comisión escribe, pero es el Consejo de la UE el que en última instancia adopta esta recomendación y en el Consejo de la UE están todos los Estados miembros, ¿no? Entonces es una especie como de, venga, pues los Estados miembros nos coordinamos y nos comprometemos a implementar esta recomendación del Consejo en favor de hacer algo en común que nos va a hacer mejor a todos, ¿no? Entonces, este enfoque europeo de las microcredenciales lo que trata de hacer es poner un poco de orden en este mundo como desordenado, ecléctico de las microcredenciales, que al mismo tiempo tiene la belleza de que está hecho de abajo arriba, ¿no? De que está hecho siguiendo las necesidades que el mercado laboral y que la sociedad tiene. Entonces, en concreto, bueno, esta recomendación del Consejo propone muchas cosas, pero en concreto, de manera muy operativa, son tres bloques fundamentales, ¿no? Los que propone que son muy interesantes para poner orden en este mundo. Uno es en este mundo de las microcredenciales. Uno es una definición de qué es una microcredencial y qué no es. Entonces, en este que es, efectivamente dice que una microcredencial es el registro de los resultados de aprendizaje de una experiencia de aprendizaje de cualquier tipo, pero en cualquier caso corta. Entonces, no define más qué significa corta y qué significa larga, pero sí dice que tiene que haber una garantía de calidad que esté detrás, no dice cuál, pero sí que tiene que haber un sistema de garantía de calidad, que tiene que haber una evaluación contra unos criterios transparentes, que las microcredenciales pueden tener un fin en sí mismo o se pueden acumular de tal manera que se logre luego a lo mejor un título mayor, que tienen que ser propiedad del que aprende y que tienen que ser portables, es decir, que no solo se trata, por ejemplo, de que un trabajador haga en una empresa un curso, sino de que ese trabajador obtenga una microcredencial y esa microcredencial se la pueda llevar el trabajador a otro lugar, que puede ser una institución educativa donde seguir formándose, o otro potencial empleador, otro puesto de trabajo, y pueda demostrar que en un momento adquirió esa microcredencial. Entonces, esa es la definición. Luego se propone también en el anexo 1 una serie de elementos estándar, son como unos 12 o así, para definir una microcredencial. Entonces, no te dice exactamente qué tienes que poner en cada uno de ellos, pero sí que seas transparente sobre ese campo, ¿no? Sobre ese elemento para definir la microcredencial. Por ejemplo, el título de la misma, o cuál es el nombre de la persona, o cuáles son los resultados de aprendizaje, o cuál es la carga de trabajo, ¿no? Entonces, a lo mejor, si estáis familiarizados con esto, un modo europeo de definir la carga de trabajo son los créditos ECTS, que las instituciones educativas manejan mucho. Entonces, el concepto es, si tú ya manejas ECTS, describe la carga de trabajo en términos de ECTS. Eso va a ayudar a la transparencia, ¿no? Y al entendimiento y a la portabilidad. Si no, porque imagínate, eres
una empresa o eres una ONG y no trabajas con créditos ECTS, no pasa nada, no utilices ECTS, pero igualmente describe cuál es la carga de trabajo de esta actividad de aprendizaje para lograr esta microcredencial. Entonces, al final es como una especie de plantilla para la transparencia. Y finalmente, el anexo 2 de esta recomendación del Consejo lo que propone son principios para el diseño y la emisión de microcredenciales, donde, por ejemplo, como decía, que haya un sistema de garantía de calidad es fundamental, o otro principio europeo, ¿no?, para este diseño y emisión de microcredenciales es que las microcredenciales estén enfocadas en el alumno, enfocadas en la persona que aprende. Y esto es clave si queremos aprovechar el potencial de las microcredenciales para la inclusión social, porque muchas veces son las personas que ya tienen un nivel alto de formación las que continúan en esta formación y en este reciclaje, ¿no?, y en esta formación permanente. Y sin embargo, las personas a lo mejor con un menor nivel educativo siguen teniendo una especie como de umbral que es difícil de superar para meterse en este tipo de cursos. Al final se trata de, o sea, las principales barreras, ¿no?, a la formación de adultos son el tiempo, el dinero y la motivación. Entonces, tratamos de trabajar alrededor de estos temas, ¿no?, pero es fundamental que las microcredenciales consideren cuáles son las barreras que las personas pueden tener para meterse a hacerlas, para que de verdad funcionen y tengan una acogida, tengan un seguimiento, se completen y sean útiles tanto para las personas como para las empresas en el mercado de trabajo. Entonces, eso es un poco todo por mi parte. Lo dejo aquí y quedo abierta a cualquier pregunta que podáis tener. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a ti, Isabel. Yo te quiero Caso. tranquilizar que, aunque sabemos que las reuniones de trabajo son en inglés, ha sido perfectamente inteligible tu exposición y muy clarificadora, con lo cual, pues, estupendo, ¿no? Entonces, bueno, tengo bastantes preguntas, a ver si al final podemos formular algunas. Ahora pasamos a nuestra segunda ponente, que es Lola Urrutia, que es jefa de la sección de innovación y desarrollo de programas y promoción sectorial del Servicio Navarro de Empleo, NAPAR Lanzarea. Muchísimas gracias, Lola, por estar con nosotros, y también querría, pues, tener unas palabras de aprecio para Maya Bengochea, que es la jefa del Servicio de Desarrollo de Competencias Profesionales, que es la que nos ha puesto en contacto con Lola y la que desde el primer momento, aparte del trabajo que desarrollan, pues no tuvo mayor inconveniente en decirnos que una persona estaría dispuesta a venir. Lola, cuando quiera, muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Y bueno, por supuesto es un placer y es un honor estar aquí con vosotros y en este, digamos, en este entorno, ¿verdad?, tan interesante. Me ha encantado escuchar a Isabel, porque sí que es verdad que, digo, fíjate qué bien, ¿no?, que estamos como muy en la misma línea, ¿no? Lo que verdaderamente es nuestro día a día, es nuestro trabajo, es lo que siempre nosotros tenemos en la cabeza, con lo que Isabel, pues, nos ha ido relatando y enfocando. Por lo tanto, gracias, Isabel, porque ha sido para mí muy esclarecedora tu presentación y me he sentido completamente identificada. Sí que es verdad que, claro, Isabel nos ha hecho ese marco, esa visión estratégica, ¿verdad?, de lo que es desde Europa el tema de las competencias, que sí que es cierto que, como ya también ella ha apuntado, es algo que se viene hablando desde hace ya bastante tiempo. Yo sí que me he leído que esa comunicación de la Unión de las Competencias, ese documento que, como bien has dicho, que es de marzo de este año, y bueno, y lo que digo, ¿no?, me he encontrado muy identificada entre lo que ahí expone Europa con lo que verdaderamente nosotros en nuestro día a día vamos poniendo en marcha. Por lo tanto, mi presentación, pues, va a ser algo como muy práctico, ¿no?, y es cómo nosotros entendemos que hay que enfocar lo que es la formación para verdaderamente dar respuesta a la necesidad de que estas competencias que ya venimos comentando. Creo que la presentación me la poníais vosotros, si fuera posible, porfa. Sí, ahora bueno, que en primer lugar, para que nos conozcáis,
Nada, he hecho pues una pincelada de lo que, bueno, pues a lo que nosotros nos dedicamos dentro del Servicio Navarro de Empleo. Y luego ya me voy a centrar en lo que verdaderamente nos puede llegar a interesar, ¿verdad? Uniéndolo a lo que Isabel nos ha ido enmarcando. Bueno, pues bien, yo soy Lola Urrutia y trabajo en el Servicio Navarro de Empleo. Toda mi vida profesional la que he estado vinculada a lo que es este organismo, ¿no? Aunque sí que es verdad que ha ido y evolucionando a lo largo del tiempo. Igual, claro, si me la ponéis vosotros, yo no podría pasarla, igual os doy la instrucción de... Ay, perfecto. Vale, pues muy bien, gracias. Bueno, pues el Servicio Navarro de Empleo, Nafarlan Sarede, como ahí veis, es un organismo autónomo que dependemos del Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo. Y entonces eso también me ha llamado bastante la atención cuando Isabel ha enmarcado, ¿verdad?, todo su trabajo bueno, pues en una parte, digamos, de Europa que también vincula los derechos sociales, la economía social y lo que es el empleo. No digo, anda, pues mira qué bien, pues no, nosotros como que hemos copiado, ¿no?, esa visión, digamos, estratégica y, oye, pues esto que es un gustazo. Verdaderamente que el Servicio Navarro de Empleo, a lo que nos encargamos es a poner en marcha las políticas activas de empleo. Es ese PAE, o sea, que nosotros llamamos, y que se ha firmado hace poquito tiempo que en Navarra, porque que esto digamos, es algo que las distintas comunidades autónomas ponemos en marcha en nuestro plan de políticas activas de empleo, aunque sí que es verdad que tenemos las directrices de lo que es el Servicio de Empleo Público Estatal. Pero luego esto ya, digamos, que se refleja a las diferentes comunidades autónomas. Y hace unos meses en Navarra se ha firmado el nuevo plan de políticas activas de empleo para el año del 25 al 28. Como veis ahí, este plan de políticas activas tiene pues como tres grandes objetivos, ¿no? Mejorar la empleabilidad de las personas, tanto trabajadoras como desempleadas, demandantes, lógicamente, de todos los que son nuestros servicios, contribuir a generar un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo en Navarra y, lógicamente, mejorar el desarrollo estratégico del Servicio Navarro de Empleo y que seamos un referente dentro de nuestra comunidad y fuera de ellas, bueno, pues como ese organismo que verdaderamente se encarga de dar servicio a estos dos perfiles que claramente se identifican en estos objetivos, ¿no?, que son las personas, tanto trabajadoras como ocupadas, como verdaderamente nuestro mercado de trabajo. Por lo tanto, esto también se enmarca, ¿no?, en todo lo que Isabel nos ha venido comentando, esa visión de personas, esa visión de mercado de trabajo. ¿Podemos pasar, por favor? Bien. En esa primera pata, digamos, en ese primer objetivo que nosotros tenemos con nuestras políticas activas de empleo están las personas. Entonces, nosotros lo que hacemos desde los servicios públicos de empleo y concretamente desde el Servicio Navarro de Empleo es dar respuesta a la mejora de la empleabilidad de las personas. Para ello, lógicamente, ponemos en marcha una serie de servicios, que son esos tres que ahí he reflejado. Por una parte está la orientación, el pilar importantísimo. Todas las personas que quieren ser orientadas, lógicamente, son orientadas para conocer sus necesidades, sus competencias, sus capacidades y poderles, lógicamente, ofrecer qué es lo que mejor se va a adaptar a ellas para, lógicamente, mejorar su empleabilidad. Otra pata es la formación, que es donde yo verdaderamente que he vinculado, ¿no?, toda mi vida profesional. Formación, proporcionar las competencias, tanto básicas como avanzadas, necesarias de esas personas para adecuarse lo mejor posible a las necesidades del mercado laboral. Y luego tenemos la igualdad de oportunidades, ¿no?, tan importante, y es aumentar la posibilidad a cualquier persona
independientemente de que pueda tener más o menos dificultades en su acceso al mercado laboral. Pasamos. Vale, esto es por parte de las personas. Si nos vamos a la otra pata, ¿verdad? Estamos dentro de lo que es generar un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo, ofertando el mejor servicio que podamos a las empresas para que éstas puedan encontrar los perfiles adecuados. Para, lógicamente, alcanzar este objetivo, nosotros tenemos una serie también de servicios. Tenemos un servicio de prospección que está continuamente en contacto con este mercado de trabajo y sus actores, sus agentes, para conocer los perfiles profesionales que necesitan. El otro servicio es el servicio de intermediación, que es, digamos, poner en contacto la oferta y la demanda para facilitar, lógicamente, la contratación de los trabajadores y que estos sean adecuados a las necesidades de las empresas. Y luego tenemos lo que son las ayudas y el asesoramiento al empleo por parte de las empresas. Esos son los tres grandes servicios dentro de nuestra cartera de servicios que ponemos en marcha para lo que pueden ser, digamos, mercado de trabajo, empresas en definitiva. ¿Podemos pasar? Vale. Si nos centramos en lo que es la formación, formación en el trabajo. Este es un concepto que se cambió a partir de la entrada en vigor de una normativa en el año 23. A unos nos gustaba, a otros no nos gustaba, pero yo creo que en definitiva refleja, y no sé si ya desde el año 23 hasta ahora pues nos hemos venido acostumbrando a este concepto. Pero la formación en el trabajo tiene dos grandes objetivos. Favorecer las competencias de las personas a lo largo de la vida, y esto es algo muy interesante para nosotros, ese a lo largo de la vida, que también Isabel en su discurso lo ha venido, ¿verdad?, declamando en muchos momentos, para que puedan bien acceder al mercado de trabajo o bien mantenerse en el mercado de trabajo, siendo este, como ya sabemos, tan cambiante. Eso por una parte, y por otra parte es facilitar que las empresas o los ámbitos productivos encuentren los perfiles profesionales con las competencias que necesitan. Ahí he remarcado competencia, competencia, porque es verdaderamente en torno a lo cual gira siempre la formación en el trabajo. Nosotros no nos centramos nada más que en competencia. Y leyendo la definición de competencias que he encontrado en esos documentos, digo, anda, pues si es lo mismo, que es el mismo concepto, la misma definición, digamos, todo lo que tenemos nosotros en nuestra cabeza implícito aparece en la definición que he encontrado en ese documento de la Unión de Habilidades, que es la comunicación de la Comisión al Consejo Europeo y que antes Isabel también ha hecho ya referencia. Porque para nosotros las competencias van más allá de esas competencias necesarias para el mercado laboral, sino que también dentro de lo que nosotros entendemos por competencia están las habilidades, están los conocimientos e incluso está la posibilidad de que nos podamos desenvolver, digamos, en la vida, ¿verdad? Entonces, no solamente cuando nosotros pensamos en competencias, pensamos en competencias técnicas, sino también en todo ese conjunto de cositas que tenemos que tener todos nosotros para no solamente poder trabajar, sino también, bueno, pues para desenvolvernos, ¿verdad?, en nuestro día a día. Y muy necesarios en los perfiles a los cuales nosotros nos dirigimos con nuestra formación en el trabajo en algunas de las ocasiones, que no en todas. ¿Podemos pasar? Vale. Para mí, verdaderamente, una clara definición de lo que es la formación en el trabajo, que ahí la tenéis, pero lo que más nos puede significar, cuál es el concepto que cuando nosotros hablamos de formación en el trabajo tenemos en la cabeza, es el concepto de flexibilidad. Nosotros somos tremendamente flexibles para poder desarrollar iniciativas y programas
y que estas iniciativas y programas den una respuesta inmediata a las distintas necesidades, tanto de las personas como las demandas del sistema productivo. Si algo nos caracteriza es la flexibilidad que nosotros tenemos con nuestro sistema para poder dar respuesta a tanto a las necesidades de las personas como de las empresas, como vengo diciendo. Y eso es así porque nos centramos en las competencias, y estas competencias nos permite, ya veremos luego más adelante, el tener y el favorecer esa flexibilidad. Si pasamos, ya siento que me vayáis pasando. Bien. Ahora ya, digamos que descendemos a la parte práctica del asunto. Todo esto está muy bien, pero ¿cómo nosotros trabajamos? ¿Cuál es nuestro día a día? ¿Cómo nosotros logramos dar esa respuesta inmediata tanto a las personas como a las empresas? ¿Cómo desarrollamos? ¿Cuál es nuestra metodología, digamos, de trabajo? Bueno, pues lo primero, lógicamente, es conocer las demandas del sistema productivo, conocer los perfiles profesionales. Nosotros tenemos muchísimas fuentes de información. Por una parte, estamos en permanente identificación de las ocupaciones, de los perfiles profesionales más relevantes, mejor posicionados en nuestra comunidad. Y cuando digo mejor posicionados, digo que tienen más posibilidades de contratación, porque esto nos da siempre, digamos, una pista como muy interesante. Estamos en permanentes contactos con asociaciones, con clústeres, con empresas, con centros tecnológicos, en definitiva, con todos los agentes que tienen información interesantísima y vital para nosotros y que, como digo, nos permita tener siempre una foto lo más clara posible y en ese momento, es como una Polaroid, ¿verdad? En ese momento de cómo va el mercado, cómo se va moviendo, cómo va evolucionando, para nosotros con esa flexibilidad y esa inmediatez que tenemos, el podernos adecuar con nuestra formación a esa necesidad. Y luego también tenemos una prospección permanente, porque uno de los servicios que nosotros tenemos en marcha es el servicio de prospección. ¿Qué nos permite todo esto? Pues analizar las competencias técnico-profesionales que se requieren para esos perfiles, pero no solamente esas competencias, sino también las habilidades, las capacidades necesarias. Todo esto que anteriormente hemos determinado en lo que nosotros entendemos como competencias. ¿Podemos pasar? Por favor. Vale, no quería, digamos, terminar, mi presentación sin hacer un guiño a lo que es ESCO. Nosotros también estamos siempre en permanente visión de ESCO. ESCO es una clasificación europea, por eso y porque que estamos en este marco me ha parecido que interesante incluirlo, que identifica, clasifica las capacidades, las competencias, las cualificaciones y las ocupaciones más relevantes también en el mercado laboral de la Unión Europea. Entonces, y algo muy interesante que tiene que ESCO para nosotros es que, digamos que nos relaciona, nos relaciona las competencias con las cualificaciones, con las ocupaciones. Esto es todo un mundo, ¿no? Es algo técnico, es algo que lleva una metodología detrás que, bueno, yo intento explicaros de una manera muy rápida para simplemente haceros partícipe de ella, pero sí que es verdad que detrás de todo esto hay, bueno, pues hay un trabajo técnico muy, o sea, de mucha enjundia. Por supuesto que estamos también siempre visualizando que esa página de las competencias y las ocupaciones europeas para bueno, pues para también que nos dé luz, ¿verdad?, sobre todo el trabajo diario que nosotros venimos haciendo. Hemos hablado de competencias vinculadas a lo que pueden ser las ocupaciones, a los perfiles profesionales, pero ahora si pasamos a la siguiente diapo, estamos en las personas, ¿no? En esos dos mundos que nosotros tenemos que intentar unir con lo que nosotros hacemos. Lógicamente, nosotros no haríamos nada si única y exclusivamente nos enfocáramos en lo que son
las necesidades de esos perfiles profesionales, de esas ocupaciones, todo lo que demanda, digamos, las empresas, porque lógicamente también tenemos que trabajar con las personas, ¿verdad? Como también Isabel ha venido ya comentando. Nosotros tenemos siempre que conocer a las personas, los perfiles de las personas que acuden a nuestros servicios y que necesitan o bien incorporarse al mercado laboral o bien mantenerse en el mismo. Tenemos que conocer su punto de partida para, lógicamente, adaptar nuestra formación a través de esas necesidades de formación a estas personas en concreto y a su, bueno, y a su necesidad, ¿no? y a lo que verdaderamente nosotros nos tenemos que dedicar, y es a dar respuesta a lo que ellos hoy necesitan con esa formación tan flexible que ya venimos comentando. Pasamos a lo siguiente. Vale. A nosotros hay algo que nos permite tener esa flexibilidad. Por supuesto son las competencias, pero nosotros esas competencias las reflejamos siempre en un catálogo de especialidades formativas. Nosotros tenemos un catálogo con 6.000 especialidades formativas. Ese es nuestro instrumento de trabajo. Estas especialidades formativas es una agrupación de competencias, de contenidos, de especificaciones, que corresponden, como veis ahí, a un conjunto de actividades de trabajo enmarcadas en una fase de proceso de producción y con funciones afines. No solamente dentro de las especialidades formativas nosotros encontramos esas competencias técnicas, sino que también encontramos habilidades, encontramos habilidades personales, habilidades sociales, todo esto que aparecía en la definición de competencias. Nosotros, con ese catálogo de especialidades formativas, con esas casi 6.000 especialidades formativas que están ahí catalogadas con todo su rigor metodológico, es lo que nos permite a nosotros diseñar la formación en base a esas competencias que previamente hemos definido y en base a las necesidades de formación que las personas que van a acceder a la formación que nosotros favorecemos van a necesitar. De ahí ese concepto de flexibilidad que yo vengo ya remarcando a lo largo de toda esta exposición, que espero esté siendo de agrado y de utilidad. Si ya pasamos a la última. Claro, nosotros todo esto, ¿cómo lo ordenamos? ¿Cómo lo organizamos? ¿Verdad? Esto es un follón terrible. Bueno, nosotros, lógicamente, servicios públicos, lo que hacemos es tener una serie de líneas, en definitiva, una serie de iniciativas de formación en el trabajo. Es una formación subvencionada y que responde, pues, tanto a la formación programada por las empresas para sus trabajadores. Tenemos una amplia actividad formativa para las personas ocupadas, para personas que están trabajando y que lógicamente tienen que mantenerse en este mercado de trabajo y cada vez lógicamente digamos adaptarnos. Oferta formativa para personas desempleadas. Pues por supuesto es una de las, digamos, de las líneas de trabajo para nosotros más interesantes, y eso que Navarra, lógicamente, como todos sabemos, es una comunidad autónoma en la que, bueno, pues gracias que no tenemos demasiado desempleo, pero sí que es verdad que el desempleo que tenemos pues tiene unas características muy concretas a las cuales hay que dar respuesta. Tenemos programas mixtos de empleo y formación. Esto es nuestra formación dual, es una formación que combina tanto la formación, digamos, en el aula como la formación en el puesto de trabajo. Y luego también tenemos una línea que nos gusta bastante impulsar, que es una línea de formación con compromiso de contratación. Está vinculada verdaderamente a lo que son las empresas, asociaciones empresariales y que adquieren un compromiso de contratación del 40% de las personas que se forman. Si nuestro objetivo es, lógicamente, atender
a las personas y que éstas puedan encontrar un hueco en el mercado de trabajo y un hueco digno, digamos, de trabajo, pues lógicamente nosotros aquí ponemos toda la carne que en el asador. Y ya la siguiente es para despedirme y para agradeceros, lógicamente, pues toda vuestra atención y empleo, y espero que haya sido de vuestro agrado, y estoy dispuesta también, como Isabel, pues a las diferentes preguntas o cuestiones que os pueda suscitar nuestras intervenciones. Muchísimas gracias, Lola. Yo estoy muy contento porque creo que ha sido dos charlas complementarias que establecen perfectamente la relación entre la Unión Europea y Navarra, y la comunidad foral, en el sentido de que las directrices que emanan, los planes que emanan de la Unión Europea, pues se aplican en la comunidad autónoma, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ha sido muy clarificador y muy interesante, muy complementarias. Ahora pasamos a un breve turno de preguntas que pues ha suscitado bastante interés este asunto. Yo os las voy a leer. Yo creo que Lola sí que tenía algo que decir. Por supuesto, Isabel, si tú quieres manifestar algo. La primera es de María Beunza, que nos pregunta directamente cómo está previsto medir y acreditar las soft skills y qué directrices para el uso de la inteligencia artificial en ese proceso están previstas. ¿Hay un modelo similar al del SES de la OCDE? Cuando Lola, ponte porque... Sí, vale. perdón. Nada, Sí, nada. fíjate que no sé por qué, que al leer esta pregunta me ha venido a la cabeza María Beunza. María, encantada, de verdad. Supongo que estarás hoy por ahí. María Beunza, pues bueno, es una colaboradora fantástica del Servicio Navarro de Empleo. Y bueno, esta mañana leyendo un poquito, llegué a estas preguntas, pues digo, bueno, pues yo creo que aquí podría yo tener algo que responder, ¿no? Y lógicamente, dentro de que esta respuesta, pues hago referencia a María Beunza, o sea, con lo cual, encantada de la vida. Bueno, digamos, ese modelo que se apunta hoy en la pregunta es una encuesta de habilidades sociales y emocionales, pero está dirigido, si yo no me confundo, a un público objetivo de entre 10 y 15 años. No es el público objetivo al cual nosotros nos dirigimos, digamos, pues con todas nuestras políticas activas de empleo, porque es empleo y por lo tanto estamos por encima, ¿verdad?, de esa edad. A mí me consta que desde los servicios de orientación se hace, pues, tienen un especial interés en favorecer todas estas competencias, ¿verdad? Más allá de lo que son las competencias técnicas y de las que venimos hablando. Cuando una persona usuaria de nuestros servicios acude a orientación, pues sí que es verdad que el equipo de orientadores trabaja con ellos, ¿verdad?, todas estas competencias, y pues porque no puede ser de otra manera, porque tan importantes son las competencias técnicas como pueden ser las competencias, digamos, en otros ámbitos. Nosotros, cuando diseñamos esas especialidades formativas, y creo que ya lo he dicho, ¿verdad?, anteriormente en la presentación, no solamente nos centramos en las competencias técnicas, sino también hablamos de esas habilidades, ¿no?, de esas habilidades personales, de esas habilidades sociales tan necesarias. Cuando nosotros formamos a nuestros docentes, hacemos especial hincapié en que estos docentes, además digamos, de formar en esas competencias técnicas, también aborden a través de las estrategias metodológicas que ponen en marcha la formación en estas habilidades tan importantes. En algunas de nuestras líneas de trabajo que dirigimos especialmente, pues igual a colectivos donde verdaderamente somos conscientes que pueden tener más carencia, ¿verdad?, en este tipo de competencias, en estas habilidades. Pues sí que es verdad que aquí ponemos especial hincapié y subvencionamos horas de formación para que, además de las competencias técnicas, exista la posibilidad de abordar estas otras. Y luego, vinculándolo a la inteligencia artificial,
Human, es María Beunza, que en definitiva está detrás, ha desarrollado una herramienta para diagnosticar las competencias. Es a través de la inteligencia artificial. Es algo de verdad que a mí se me escapa y que solamente puede que estar en la mente y en la habilidad de personas como María. Esta herramienta se ha utilizado de forma piloto en algunos de nuestras líneas de trabajo. Esta herramienta permite obtener un informe individual. Perdonad que baje los ojos, pero es que lo tengo aquí escrito. Emite un informe individual. Yo desconozco verdaderamente lo que hay detrás, pero me parece que es una tecnología, bueno, que no sé si es hoy tecnología, sinceramente, ¿no? Pero vamos, es una cosa como muy interesante, ¿no? Y que a mí me cuesta ver y me cuesta saber verdaderamente qué es lo que hay detrás de toda esta posibilidad de que a través de la inteligencia artificial tú puedas diagnosticar, ¿verdad?, esas competencias. En definitiva, esta herramienta está experimentada por nosotros en ese proyecto piloto del cual han surgido, como no puede ser de otra manera, una serie de líneas de mejora que nos permitirán seguir avanzando en el uso de esta herramienta en nuestras líneas de formación. Si conocías a la persona a María Beunza, la persona que ha formulado la pregunta, no era pregunta capciosa. No. Vamos ahora a una segunda cuestión muy directa que nos formula Ricardo Fernández, que es cómo adaptar a la transición digital a trabajadores sin estudios mayores de 50 años, sobre todo si son de zonas rurales. Bueno, no sé, Isabel, yo te doy toda la oportunidad. Sí que me había apuntado yo alguna cosita de las que hemos venido trabajando que podrían encajar con esta pregunta, pero por supuesto, todo lo que... No, adelante, responde primero. ¿Vale? Bueno, nada, yo simplemente voy a comentar que nosotros desde el Servicio Navarro de Empleo hemos participado en una serie de proyectos que han estado financiados con fondos MRR. Estos fondos MRR nos han permitido, formar en competencias digitales básicas a un montón de personas. Y sí que es verdad que este proyecto se vinculaba fundamentalmente a zonas rurales y también a mujeres. Entonces, bueno, pues yo no tengo los datos porque han sido unos proyectos que han llevado otros compañeros, pero bueno, que si se está hoy interesado, por supuesto que yo me informaría y los podría facilitar. Han sido unos proyectos que han finalizado, si no recuerdo mal, o van a finalizar ya, porque los fondos MRR creo que están ya a punto de terminarse, pero que nosotros, digamos que hemos ejecutado el 100% de que estos fondos, con lo cual pues estamos hoy muy contentos. Ha habido un trabajo muy interesante porque es difícil, es muy difícil irnos, incluso pues digamos que se ha puesto en marcha pues como una unidad móvil, ¿no?, que ha ido de un lado para otro, docentes que se han desplazado para formar y tal, y bueno, la verdad que estamos contentos en cuanto a los resultados, pero ha supuesto un trabajo muy interesante. Me resulta muy interesante ver cómo, de hecho, en la práctica estas cosas se hacen, y quizá mi aportación a esta pregunta solo es decir que ese público objetivo, ¿no?, como las personas mayores y en zonas rurales, es completamente, está como completamente en la mentalidad de estas políticas públicas, ¿no?, desde la Unión Europea. Por poneros un ejemplo, varios de los objetivos concretos que hay, ¿no?, como de los targets, de los objetivos que la UE se marca para ver si avanza o no avanza en esta intención global, ¿no?, de que se generalice la formación permanente, ¿no? Pues en concreto, en materia de desarrollo de competencias digitales hay dos objetivos. Uno que tiene que ver con desarrollar competencias digitales avanzadas y está expresado en términos absolutos, que es la UE espera que para el año 2030 haya 20 millones de expertos en tecnologías de la información, ¿no?, que eso está a lo mejor más relacionado con el mercado laboral, con esa parte de competitividad y tal. Pero luego un objetivo que tiene que ver con competencias digitales básicas
está expresado en un porcentaje y, si no me equivoco, aspira a que para el año 2030 el 80% de la población tenga más o sea, tenga al menos competencias digitales básicas. Y digo que es importante porque no está pensado para solamente personas trabajadoras, imagínate, entre 16 y 65 años, sino para toda la población. Es decir, incluye a las personas mayores, porque uno es consciente de que estas competencias digitales básicas no solamente son importantes para el mercado de trabajo, que lo son, sino también para la inclusión social. Si cada vez hay más servicios, imagínate, de la administración pública, ¿no? De bancos que se acceden a través de medios digitales, si uno carece de esas competencias digitales básicas, el riesgo no solamente es de quedar atrás en el mercado laboral, sino de quedar atrás un poco en la sociedad, ¿no? Entonces, sí, eso es fundamental. Cómo la Unión Europea traslada estas políticas públicas, ¿no? O esta narrativa a hechos más concretos. Claro, nosotros pocas veces actuamos directamente. Lo que se hace es implementar, o sea, es como proponer la narrativa y bajar la tierra a través de fondos que están condicionados a que se hagan en línea con esa narrativa, ¿no? Entonces ahí están los planes, ¿no? Como la de resiliencia y recuperación, ¿no? Después de la crisis de la pandemia, todo el dinero que se puso, ¿no? para hacer reformas estructurales en los países, pero también los fondos del Erasmus, que permiten un montón como experimentar con estas cosas, ¿no? Y hacerse preguntas, porque efectivamente, como ha dicho Lola, es difícil, es un reto. ¿Cómo exactamente vas a hacer que esta formación llegue? Y lo que te permiten los fondos es experimentar con ello y decir, ¿no? Pues a lo mejor una unidad móvil es lo que literal, físicamente acerca la formación a estas zonas rurales y a este público objetivo. Pero eso ya se implementa como a nivel o estatal o regional, incluso local. Pero que en la narrativa, desde luego, este público objetivo está incluido. Perfecto, muchísimas gracias. Y ahora voy a agrupar dos preguntas o dos cuestiones que están íntimamente relacionadas. Una es una pregunta de Ana María Fernández. ¿Existen o se está pensando en proyectos donde se espera que alguno de los colaboradores sean las universidades? ¿Qué temáticas? Y la otra cuestión es de Juan Manuel Saiz. Ambos le agradecemos las preguntas. Sobre si pueden participar las entidades académicas y de investigación en esta iniciativa. ¿Se contemplan instrumentos y plazos concretos? ¿Respondo yo a lo mejor? No sé si Lola te inspira. Vale. Sí, 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 sí. sí, Desde sí. luego, las universidades y los centros de investigación son agentes clave en esta filosofía, ¿no? o en esta línea de educación y formación permanente. No son los únicos, a lo mejor esa es la novedad, ¿no? Como que el monopolio de la educación y de la formación no está solamente en las universidades. Yo personalmente, desde donde trabajo, tratamos de proponer mucho, o sea, como de poner muy en valor la formación profesional, de trabajar porque haya como una igual estima de la formación profesional y de las universidades, ¿no? De reivindicar que la formación profesional también puede ser educación superior, también puede ser educación terciaria, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que yo hago, pero no el que hace la comisión. Desde luego, tengo compañeros en la comisión que son más expertos que yo en esto, obviamente, en la Dirección General de Educación, que trabaja, por ejemplo, por ser más concreta, por la implementación de microcredenciales en las universidades. Y, por ejemplo, esta misma semana tuve una conferencia en Madrid con el CSIC, porque están implementando un plan que se llama Micrets. Hablo y este no es directamente mi área de trabajo, son los colegas del CSIC, pero lo pongo como ejemplo para que, si queréis, entréis en contacto con ellos y os puedan guiar, porque como parte de estos fondos de recuperación de la UE, ha habido muchos fondos para la implementación de microcredenciales, en concreto para la implementación de microcredenciales, que son un instrumento clave para la formación permanente, implementados por universidades y por el CSIC. O sea que 100% sí, las instituciones de educación superior tienen un rol enorme que jugar aquí. Entiendo que también muchos desafíos, ¿no? De lo que voy escuchando de los colegas, de pues a lo mejor nunca han tenido que estar tan vinculadas a las necesidades del mercado laboral y sin embargo son muy fuertes en tener como instrumentos de gobernanza, de garantía de calidad, que a lo mejor son otros de acreditación, que a lo mejor son otros aspectos que son más un desafío, a lo mejor, qué sé yo, para un servicio de empleo público, que sin embargo sí que está muy en contacto, ¿no? Con las necesidades de las empresas. Entonces, una cosa que se busca mucho, y hablo en concreto de esta recomendación del Consejo de las Microcredenciales, que es mi tema, es lo que se llama la creación de ecosistemas.
que es que cuando nos pongamos a diseñar microcredenciales no lo hagamos solamente desde la perspectiva de quien las da o de quien las emite, ¿no? Sino que seamos capaces de sentar a todos esos agentes en la mesa, ¿no? Pues a quien represente a los trabajadores o en este caso a quien vaya a tomar las microcredenciales, ¿no? Y se tengan en cuenta sus necesidades y sus intereses. Para esto son muy buenas, por ejemplo, las ONGs que trabajan con perfiles más vulnerables. Ellas saben, ¿no?, cuáles son los desafíos de esa población que, como decía Lola, por mucho que haya por mucho que el mercado laboral no tenga trabajadores suficientes, sigue estando desempleada, ¿no? Entonces, ¿por qué eso ocurre, no? Pues de repente esas ONG saben mucho de cuáles son las necesidades y la casuística de estos grupos más vulnerables. Y de repente un servicio de empleo público sabe muy bien cuáles son las necesidades, ¿no?, por esta prospección que hace del mercado laboral. Y de repente una universidad sabe muy bien de cómo acreditar, de cómo montar un curso de formación, ¿no? Y de cómo mantener instrumentos de garantía de calidad. Y tiene a lo mejor también como una consideración en la sociedad en la que la gente va a respetar esa microcredencial, ¿no? Y va a entender que es bueno. Entonces, crear estos ecosistemas en los que todos los agentes de estas sinergias, ¿no?, estén en la mesa, es una de las cosas que más se busca. Y cuando hacemos, por ejemplo, convocatorias para los fondos Erasmus, invitamos siempre a que se hagan asociaciones estratégicas de ese tipo, en el que no sea solamente desde un lugar desde el que se trabaje por esta formación permanente que tenga una aplicación muy práctica en el mercado laboral. Pues muchísimas gracias por vuestras respuestas. Hay una última que no voy a formular porque desborda ampliamente el contenido de este seminario, que es de María Reza, que le agradecemos su pregunta, pero será para en otra ocasión cuando hablemos ya de vivienda o de cambio climático, ¿no? Simplemente deciros que estáis invitadas, lógicamente, a la oficina. Isabel, no solo estamos cerca de Navarra y La Rioja, sino que la oficina está cerca del barrio europeo y de tu lugar de trabajo aquí en Bruselas. Y Lola ya ha conocido la oficina, pero hace ya años, por lo tanto puede volver perfectamente. Y ahora, para clausurar, pues vamos a dar paso a nuestro director general, Sergio Pérez, que por otra parte ha sido el culpable de que hagamos este seminario, porque fue el que descubrió el documento de trabajo y el que nos impuso, vamos a decirlo así, esta materia bueno, que es muy interesante desde luego y que ha suscitado mucho interés. Sergio, clausura cuando quieras. Bueno, vale, es que ricasco, muchas gracias, Íñigo, y bueno, Egunon, y buenos días a todos y a todas las personas que os habéis conectado hoy aquí a atender este seminario organizado por la Delegación de Bruselas. Y en primer lugar, pues agradecer a Íñigo, a Ana, a Maite, a todo el equipo de la Delegación de Bruselas por la organización del mismo y sobre todo a las ponentes, tanto Isabel como Lola. Muchísimas gracias por dedicar parte de vuestro tiempo hoy, de viernes, a estar aquí con nosotros y participar en este seminario que hemos organizado. Un poco los motivos. Organizamos estos seminarios todos los meses desde la Delegación de Bruselas porque lo que pretendemos es dar a conocer las políticas europeas. Hoy hemos hablado de la unión de competencias, que como ha dicho Íñigo, pues eh, se publicó en marzo, en la comunicación de marzo, y por lo tanto lo que hacemos es detectar líneas de trabajo tempranas en políticas europeas para trasladarlos a los agentes de Navarra y que tengan conocimiento sobre las diferentes políticas y estrategias de la Unión Europea. ¿Para qué? Porque consideramos que cuanto mejor informados estén la ciudadanía navarra sobre lo que viene de Europa, lo que viene de Bruselas, mejor van a poder adaptar pues sus estrategias, su vida profesional sobre todo, pero bueno, en el aspecto personal también nos afecta, ¿no? Porque es un poco lo que trabajamos desde la Dirección General de Acción Exterior, en hacer ese canal comunicativo bidireccional de que haya más Navarra en Europa, pero también más Europa en Navarra. Y por lo tanto, a mí me ha alegrado mucho parte del discurso de Lola cuando ha dicho que lo que estaban haciendo el Servicio de Empleo pues estaba alineado con las políticas europeas. Bueno, no es casualidad, es trabajo, ¿no? Es lo que hacemos para que precisamente sea ese el objeto de las políticas de gobierno de Navarra. Con respecto a algún dato que quería dar de la situación de Navarra, porque justo ayer estaba interviniendo en Asturias en una jornada que nos invitaron para explicar buenas prácticas de políticas de retorno, y al hacer un poco un balance de algunas cosas, también para poner en contexto, porque muchas veces por no decirlas, ¿no?, pues la gente no las sabe o nos cuesta un poco vendernos o tenemos una mentalidad un poco, no sé si decirlo, modesta, ¿no?, desde Navarra.
Navarra somos la región más industrializada de todo el estado, con más del 30% de nuestro PIB siendo industrial. Tenemos una FP de las mayores de Europa de penetración de mercado. Tenemos que los egresados, el 94,5% de los alumnado de FP está ya trabajando en el tejido productivo, o sea, ya forma parte y es una de las tasas mayores de toda Europa. La tasa de paro, que antes ha comentado Lola, es la más baja del Estado. Estamos ahora mismo en 7,45%, para que veamos también un poco en dónde nos encontramos. Y ya en concreto, en la temática de hoy, o más haciendo un poco embudo con respecto a las microcredenciales, ya ha ido trabajando con las universidades y con una mesa para instalar las microcredenciales, que lo dirán desde la DG Universidad, y es la comunidad, nosotros Navarra, que con mayor porcentaje de formación permanente de adultos, con 18,2% de ellos, muy por encima de la media estatal. Es decir, el lifelong learning, que tanto se repitió en la primera comunicación, ¿no?, en la Union of Skills, es algo en lo que Navarra ya estamos o venimos trabajando, pues como digo, porque somos la comunidad con mayor porcentaje de personas adultas que a lo largo de continúan formándose, bien a través de diferente formación reglada, pero no solo reglada, sino pues, desde otras materias. El sistema de microcredenciales, como digo, hasta 2026 vamos a tener 783 microcredenciales, en concreto la UPNA, la Universidad Pública de Navarra, ofrece 35 cursos en los que las personas se pueden apuntar, lo hemos hecho posible también a través de estos fondos de recuperación y resiliencia. Y nosotros quedamos a disposición de todas las preguntas que se han hecho desde la Delegación de Bruselas, de trasladarlo, como decimos, a la Dirección General de Universidad, a los compañeros de FP, a empleo. También cuando hemos hablado de la digitalización de las zonas rurales de las personas mayores, disponemos del Polo Iris de Innovación Digital, que también es un punto de encuentro para ayudar a la digitalización. No olvidemos que también este Polo Iris viene financiado por el programa Europa Digital, que crea los EDIH, los European Digital Innovation Hubs, y gracias al programa también Europa Digital, que es otro de los programas, no en este caso competencia de Isabel, o sea, de la Dirección General de Empleo, pero de otra dirección general, pero que igualmente desde Acción Exterior monitorizamos y lo que hacemos es servir un poco de faro a todos los departamentos de gobierno de Navarra para ver qué es lo que hay en Europa e intentar trasladarlo a que las políticas de gobierno se alineen con la misma. Hemos organizado, voy a concluir ya, como digo, bueno, el año pasado en el 24 10 seminarios, excepto pues verano, ¿no?, julio y agosto, que descansamos desde Bruselas y no tiene tampoco tanta aceptación por parte de los receptores. Pues una vez al mes organizamos este tipo de seminarios, como digo, de políticas europeas, e intentamos que sean rápido la reacción. Por ejemplo, hemos organizado en enero sobre la libertad de medios de comunicación, con todo lo que fue la European Media Act Freedom, también sobre el plan industrial limpio y toda la importancia de la industrialización, tanto de Europa como lo que supone para Navarra, con la Ley Foral de Industria que estamos realizando, las prioridades de la Comisión Europea. Hoy nos encontramos con el Union of Skills, pero bueno, estamos abiertos a sugerencias también de los asistentes de aquellas políticas que consideren de interés. Por ejemplo, mientras estábamos organizando este seminario, se lanzó el Choose Europe, ¿no? Es la iniciativa para que los investigadores e investigadoras elijan en Europa para venir a investigar, que forma parte también de la Union of Skills, o que se ha incluido dentro de la Union of Skills, y que además se hizo público ayer o antes de ayer, ya no recuerdo, el lanzamiento de Horizonte Europa con toda la inversión de los fondos de I+D para investigación. Pues bueno, puede ser otra temática a tratar y exponer también un poco qué hacemos desde Navarra, porque somos una de las 100 regiones más innovadoras de toda Europa, según el Regional Innovation Scoreboard, y un sistema de I+D basado en transferencia muy, muy potente también. Pero como digo, vamos haciendo seminarios con políticas europeas. También tenemos, por ejemplo, la regionalización del tercer pilar. Lo que hacemos desde la Dirección General de Exterior es detectar esas políticas europeas que son de interés para nuestro territorio en base a nuestras especialidades y que tengan que ver con el contexto de Navarra, y por lo tanto formar o dar información a esos agentes navarros, ciudadanía también, para que estén informada sobre qué supone Europa y por qué tenemos que estar en Europa, o por qué ser Europa y construir Europa, la Europa de las regiones. Bueno, no me extiendo mucho más. Agradecer de nuevo a las ponentes y a mi equipo desde Bruselas, y también a las personas asistentes, que bueno, recordemos que es un viernes, que ya
la gente estará con ganas de, bueno, pues de descansar o de disfrutar el fin de semana. Recordar que este webinario queda grabado y que compartiremos las presentaciones a través de la Delegación de Bruselas en la página web y desearos que tengáis todos y todas un buen fin de semana. Es que ricasco, muchísimas gracias.